Después, después se les va, en cada una de las dinámicas viene también este código y también viene la página para que se unan. Entonces, en cualquier momento se pueden unir, ¿de acuerdo? Ok, vamos a continuar. Primero que nada, quisiera mencionarles cuál es la vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo su abordaje debe ser colaborativo. Una frase que me gusta mucho es que los objetivos de desarrollo sostenible siempre se deben abordar de forma integrada y colaborativa, tanto entre ellos mismos como entre los diferentes sectores que tienen que contribuir a ellos y niveles de región. En sectores me refiero, por ejemplo, al sector privado, al sector público, al sector de ONGs, etcétera. A eso se refiere. Y niveles de región es, por ejemplo, los municipios, los estados, cada unidad regional que le aplique a cada uno de los países hasta llegar a nivel nacional y nivel global. A eso se refiere. Me gusta mucho presentar esta slide que ven por aquí. De repente los numeritos como que pueden no percibirse tan bien, pero la idea es que ustedes entiendan que la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible tienen una interacción con otros objetivos, ya sea en sus metas o en los objetivos como tal. Si se dan cuenta aquí, sobre todo en esta parte que les estoy haciendo un circulito, es donde más se unen. A la derecha podemos ver cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que más interactúan entre ellos. ¿Y a qué se refiere esta interacción? Que si logramos una de las metas, probablemente le abone a uno o más objetivos. Esa es la idea. Si se dan cuenta aquí en la parte de fin de la pobreza, que es el uno pues está interactuando con educación, está interactuando con reducción de las desigualdades, está interactuando incluso con cambio climático, o sea, no están nada más ahí porque sí de forma individual, de alguna manera le abonan a otros objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vemos los que más interactúan, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la parte de fin de la pobreza, de reducción de las desigualdades, ciudades, incluso producción y consumo responsables, este que es el 12 que está por aquí. ¿Qué otra más? El de hambre cero, ese también tiene que ver. Hay muchos que se relacionan y aquí les dejo la bibliografía en el chat, también les puse algunas fuentes de información que coinciden con estas para que si en algún momento quieren revisar más a detalle, pues lo puedan hacer. Pero en términos generales, lo que les quiero mostrar aquí es que todos están interactuando de alguna forma u otra. Y esto también se reproduce en los sectores. De cierta manera, pues el municipal tiene que regirse por lo estatal, pero a su vez estatal tiene que ver las necesidades del municipal, y así se va, es todo un sistema, ¿ok? Entonces es sistemático y es integrado. Esos son como los dos puntos que quiero que se queden sobre los ODS. Ahora, ¿cómo se pueden abordar de forma colaborativa e integrada estos ODS? Pues a través de alianzas. Eso es, básicamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil, las alianzas han existido desde toda la vida. Es muy difícil lograr propósitos más grandes cuando no tienes una alianza con alguien o con alguna institución. Así que esa es como la forma más sencilla de hacerlo, entre comillas, claro, ¿verdad? Pero siempre es estar buscando aliarse con instituciones, con diferentes sectores, con diferentes personas que puedan contribuir al logro de estas metas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la primera actividad en su slide, que aquí también dice qué código. En una palabra quisiera que me dijeran, ¿a qué te suena alianza? Que cuando ustedes escuchan alianza, ¿qué es lo primero que les suena? Si me pueden escribir ahí en el slido.com.
Acuerdo, colaboración, unión, así es. ¿A qué más? ¿A qué más le suena? Acuerdos entre naciones, así es. Gestión, correcto. Parte de una buena alianza es hacer una buena gestión. Acuerdo entre naciones, acuerdo entre personas, correcto. Unión, eso es súper importante, unión, unidad. Comunicación, correcto. Para una buena alianza debe haber comunicación. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es cierto. Pacto, totalmente. Unidad, así es. Así es. Trabajo en equipo, totalmente, sí. Ok, pues las que más saltan a la vista son colaboración y unión, ¿no? Si se pueden dar cuenta. Unión, colaboración. Así es. Digo, todas están bien, no es que alguna particularmente esté mal, pero sí tenemos como que esa idea, ¿no? Cuando escuchamos la palabra alianza es unión, colaborar, como que son eh, pues muchas cosillas. Ok, entonces eh, voy a pasar a la siguiente. Muchísimas gracias por su colaboración a las dinámicas de este curso. Vale. Pues efectivamente, como ustedes lo acaban de decir, ¿qué significa alianza? Unirse con alguien más para un mismo fin. Y ese alguien más puede ser una institución, también puede ser una persona, también puede ser una empresa, puede ser una influencer o influencer, ¿no? Ahora que están como muy de moda. Puede ser algún medio de comunicación, alguna organización sin fines de lucro. Hay N cantidad de organizaciones, la verdad es que nunca terminaríamos de mencionar, ni siquiera los sectores, ya no las organizaciones, porque son muchísimas, sino los sectores que hay y que entre ellos se alían para llegar a un fin común, ¿ok? Eso es en términos generales. Vale, pero ¿qué es una alianza en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17? Bueno, pues es el trabajo colaborativo, como ustedes bien lo mencionaron, entre diferentes actores para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Ok? ¿Y qué actores hay? Hay muchísimos, como les acabo de decir. Hay ONGs sin fines de lucro, hay ONGs que no necesariamente son sin fines de lucro, pero también están ahí. Hay organismos multilaterales como la ONU, como todas las subdivisiones que tiene, como los distintos fondos, ¿no? Organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay universidades y centros de investigación. Si ustedes forman parte de alguna universidad, ya sea como estudiante o como maestro, inclusive pues de otras áreas, ¿no? Administrativas y todo eso, pues también forman parte de estos actores necesarios para hacer alianzas. Celebridades, medios de comunicación, redes sociales, todo lo que tiene que ver con el sector de gobierno, desde el nivel municipal hasta el nacional. Y por supuesto, las empresas y los consumidores. Yo creo que aquí podemos agrupar como los más importantes, pero en general pues son varios, ¿no? Y es todas esas alianzas, ese trabajo colaborativo entre estos sectores es lo que nos va a ayudar a alcanzar o mantener el desarrollo sostenible. Ahora, una pregunta interesante es cómo empezaron estas alianzas para el desarrollo sostenible. Yo les comenté al principio que pues nosotros históricamente, desde que empezó la humanidad, nos hemos aliado, ¿no? Desde, no sé, para cazar, hasta para recolectar diferentes tribus, hasta para ganar una guerra, que no es que sea lo mejor en cuanto a alianzas, pero a lo que voy es que eso es un proceso constante y común como sociedad y como seres humanos. Pero particularmente para el desarrollo sostenible,
esta línea del tiempo, aunque es un poquito atrasada, porque es del 2009, ya tiene más de 10 años, me gusta porque nos empieza como a contar un poco la historia desde los 70s, cuando venía muy fuerte todo lo de medio ambiente, y para los que estudiarán algo ambiental o de desarrollo sustentable, sabrán sobre el informe de Brundtland, cómo este proceso de definir el desarrollo sostenible nos ha llevado a que diferentes actores se vayan sumando. Si ven aquí del lado izquierdo, había muy pocas personas, o sea, muy pocas instituciones o muy pocas asociaciones. Solo eran algunos científicos, algunas organizaciones sin fines de lucro que estuvieron presionando, ¿no? Incluso la ONU. O sea, como que eran pocos actores, pero a medida que van avanzando los 90 y los 2000, se van sumando más, se van sumando el sector privado, los consumidores, los gobiernos, las personas individuales también queriendo productos más sostenibles, ¿no? Como todo este rollo de que todo fuera más ambientalmente amigable, se va como que sumando, y pues ya llevamos más de 40 años en esto, ¿no? Y las alianzas pareciera que pudiera ser desde aquí, pero la realidad es que empezó un poco con la responsabilidad corporativa en los 90s. Muchas empresas querían ya como, también por presión social y porque si ustedes saben o si ustedes tienen idea de cómo empezaron muchas misiones de las empresas, como que siempre era aumentar, digamos, los dividendos para los socios. Si se dan cuenta en algunas misiones tipo de Coca-Cola, o sea, su objetivo de empresa, a eso me refiero, era como mucho ay, pues, diversificar nuestra cartera para que los socios tengan más dinero, básicamente. Y pues eso se veía mal. La realidad es que no ha cambiado mucho en términos prácticos, pero en términos de discurso sí. O sea, ahora las empresas, si se fijan en sus misiones, incluso así como un ejercicio rápido, pueden revisar la de Coca-Cola, que es como la que más tengo ahorita presente, y en ningún momento dice que te venda un refresco, ¿sabes? O sea, dice que te venda una experiencia, bla, 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 bla. Es como que todo es muy de unir familias, de hacer como más cosas. ¿Por qué? Porque pues ha sido mucha presión en todos estos años. O sea, aunque en la práctica no hayan cambiado realmente los rubros a lo que se dedican, pues la realidad es que sí ha cambiado mucho el discurso. Entonces, con eso se han venido haciendo alianzas, con ese cambio de discurso de los 90s, de los 2000s, se han hecho bastantes alianzas para poder abordar los objetivos de desarrollo sostenible, para poder meterle un poco más de medio ambiente, de tierra, de prosperidad, de lo social, ¿no? O sea, que estas tres grandes áreas del desarrollo sostenible pudieran conjugarse más. Y así, más o menos, surgen estas alianzas ya grandes, como fondos para el desarrollo, Fondo Verde, ¿no? Para combatir el cambio climático, las convenciones de Naciones Unidas, o sea, como que poco a poco se ha ido diversificando en diferentes aspectos de lo que son las alianzas. Y bueno, pues eso es bueno en términos generales, siempre va a tener como sus cosas a mejorar, pero sí quería comentarles cómo van surgiendo para el desarrollo sostenible. ¿Qué características deberían tener estas alianzas? Bueno, tienen que tener un adecuado marco normativo, porque imagínense que, por ejemplo, un país desarrollado, sobre todo, no sé, Europa, no sé, Francia, Alemania, algo así, de repente tienen convenio con un país en desarrollo de América Latina o de África, y no hay un marco normativo que lo rija. ¿Esto qué implicaría? Pues que en determinado momento, si tiene alguna emergencia Alemania, pues ya no está fondeando como se había acordado, ¿no? O sea, como puede surgir que ya no tenga fondos o no quiera destinar esos fondos a lo que inicialmente se había acordado para ciertos países. Y eso pues es un riesgo, obviamente, para el país en desarrollo. Además, también lo hacen para abolir la corrupción. Como muchos de ustedes saben, y muchas de ustedes saben, estos países pues de repente tienen muchas dudas de invertir o del financiamiento,
porque piensan, y no están tan equivocados, que en países en desarrollo existe mucha corrupción y a varios niveles, y pues obviamente ahí se puede perder dinero que no va destinado, que va destinado al impacto, pero que finalmente se pierde como que en todas esas, en todos esos niveles, tanto de gobierno como de instituciones, y pues también por eso necesita un marco normativo. Y pues básicamente para fortalecer este proceso de ayudas, sobre todo económicas, que hacen. El financiamiento también tiene que ser ecosistémico. ¿Esto qué quiere decir? Siempre es mejor, y ya se ha visto, se ha comprobado, financiar programas que proyectos específicos. Ahorita me dirán ustedes en algún momento de la presentación, pero yo hace algún tiempo trabajaba con instituciones sin fines de lucro para apoyarlos a recolectar fondos, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y pasaba mucho que algunas instituciones solamente querían fondear un proyecto o dos proyectos. Entonces, a veces lo que pasaba con eso es que solo, por ejemplo, en la que trabajaba era para los niños, para promover las infancias libres de violencia y para eh, una primera infancia adecuada. Entonces, pasaba que nada más querían fondear, hagan de cuenta, no sé, algunas despensas, ¿no? O sea, cosas así chiquititas por proyecto, pero de repente cuando tú estructurabas un proyecto y se lo vendías, pues no querían financiar la parte administrativa o los contadores, y no estoy diciendo que sea todo su sueldo, pero sí siempre hay que pensar en que en todas esas personas que están involucradas dentro del logro de objetivos, porque a veces eso no pasa. Y entonces solamente te querían fondear a lo mejor un proyecto donde pues tuvieran como psicólogos y tuvieran la parte de despensas y ya, ¿no? Siendo que era todo un programa lo que tenía la ONG y a veces era complicado pues estar invirtiendo tanto tiempo en buscar fondos nada más para esos proyectos. Mientras que había otras instituciones, me acuerdo mucho de una que se llama Terre des Hommes, es una institución en alianza también con varios países de Europa, que atienden, entre otras cosas, pues infancias, ¿no? Para combatir la violencia, etcétera. Y ellos sí financiaban programas de hasta 1 o 2 años. Y financiaban varias cosas, no solamente el impacto como tal, ¿no? Sino también, pues, sueldo de psicólogos, de trabajadores sociales, incluso de las personas que diseñaban los proyectos. Y eso es importante, eso es necesario para poder alcanzar el impacto deseado, ¿vale? Tiene que ser innovador, o sea, ahorita con todo esto, incluso de la pandemia, pues se han desarrollado muchas plataformas tecnológicas de crowdfunding, de financiamiento colectivo, a eso me refiero, y hay que buscar la manera de hacerlo. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, bitcoins, o sea, muchas cosas, hay incluso instituciones que ya se financian por medio de bitcoins. En algún momento escuché alguna, que no recuerdo bien su nombre, pero pues eso es innovación y eso va a seguir pasando y hay que estar preparados para eso. Multiactor de muchas personas, de muchos sectores. Entre más sectores sean y que esté bien organizado, pues obviamente se les va a hacer menos pesado financiar algo y se les va a hacer menos pesado el proceso burocrático, etcétera, ¿no? Esto puede ser un arma de doble filo cuando el proceso burocrático es muy grande, pero en la realidad, si se hace bien, pues te quita un peso. Todo esto que les digo no necesariamente son cosas que pasen actualmente. O sea, que estas características que deberían tener, pues también son retos, es la realidad. Y en ese proceso estamos, a ver hasta dónde llegamos. Menos burocratización es lo que les decía, más flexibilidad. Los proyectos y los programas son sistemas muy complejos y cambian. O sea, por ejemplo, ahorita lo del COVID, ¿no? En 2019, supongamos que ONGs que tenían que estar presencialmente con grupos de niños o tenían que estar presencialmente para hacer murales, o sea, no sé, el diferente objetivo que tuviera una organización sin fin de lucro, pues ya no lo pueden hacer presencialmente. Entonces, sería injusto que de repente, pues, el financiador de un país desarrollado te diga, ¿sabes qué? Te voy a quitar este dinero porque pues no estás cumpliendo el objetivo. Pues sí, pero todos estamos en el mismo barco
y la realidad es que nos afecta a todos. Entonces, ¿cómo le hacemos mejor para que este dinero que ya estaba presupuestado para esta actividad, pues sea flexible y se cambie para otras que también son de impacto y que se necesitan, ¿saben? Es importante ser flexibles en cuanto a estas alianzas. Y deben partir desde la confianza, la empatía, la generosidad, la tolerancia. Ahí puse varios valores que me parecen importantes para hacer las alianzas, pero uno de los que más quiero destacarles es respecto de la soberanía y la cultura. Pasa mucho, y ustedes seguramente lo deben saber, que algunos países desarrollados de repente inciden en la política, en la cultura de los países, pensando que financiándolos, pues como que tienen derecho a, ¿no? Un poco lo que sería el complejo de Salvador Blanco, así se llama, pero puede aplicar en muchas cosas. O sea, que yo, desde mi privilegio de país desarrollado, te digo a ti, país no, o en vías de desarrollo, cómo debes funcionar y qué es lo que tienes que hacer de acuerdo a como yo lo veo. ¿Ok? Y eso no debería pasar. Cada uno tiene su cultura, tiene su liderazgo y es mejor colaborar en lo posible, pero sin meterte en un punto en el que quieras como incidir mucho en su soberanía y en su cultura y en sus leyes. Eso se dice fácil, pero es algo que ustedes saben, incluso actualmente, que está pasando. Es todo un tema. Y otras dos cosas es comunicación clara, que ustedes mismos lo dijeron en las palabras, y seguimiento organizacional. Es decir, como les dijo en un momento, si llega un tema como COVID, pues cómo le vamos a dar seguimiento para que esto se siga financiando, ¿no? O sea, qué cambios tenemos que hacer, qué cambios organizacionales sobre los acuerdos. Es más o menos se refiere a esa cuestión, ¿vale? Ok, pues ahorita vamos a hacer una dinámica, pero antes de hacerla, les comento y les quiero preguntar, que va a ser un poco para el quiz, pero ¿en qué áreas se dividen las alianzas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 17? Bueno, pues estas metas del ODS hay 5 grandes áreas, que son finanzas, tecnología, desarrollo de capacidades, comercio y cuestiones sistémicas, ¿ok? Las cuestiones sistémicas se dividen en otras 3, pero digamos que estos son, o sea, todas las metas del ODS 17 se dividen en estas 5, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hacer un quiz, les va a aparecer. Aquí pueden poner su nombre. Ah, perfecto, súper. Ana María, Fátima, Palmer, Ana. A ver si nos llegan más personas. Son 23 participantes, ¿no? Yo solo veo a 5. 3, 4, 5. Alguien me dijo que sí puedo regresar la imagen, pero al final sin problema regresamos a todas. Y si alguien le quiere tomar captura o algo así, está bien. De todos modos, en las fuentes, acuérdense que ahí vienen muchos, todos los gráficos que puse y las imágenes, se las pasé ahorita por el chat en fuentes. Entonces, ahí pueden checarlo. En realidad no me estoy quedando prácticamente con nada. Ahí pueden revisarlo, sin problema. 11, van 11. Ok, 2 personas más que se nos unan. ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente. El quiz es así, les va a aparecer la pregunta arriba y entonces yo les voy a dar la descripción. Esa descripción no está escrita, ¿vale? O sea, yo les voy a decir, a ver, esta área es tal y tiene estos indicadores, así, y entonces ustedes van a responder de las opciones que tienen, qué área es a la que me estoy refiriendo, ¿ok? Entonces, ahorita lo repetimos.
Ok, les voy a decir qué área es. Tiene que ver con enseñarle a alguien a hacer algo o hacerlo mejor. Una de sus metas es apoyar a que los países en desarrollo puedan realizar de forma adecuada sus planes nacionales. ¿Cuál de estas áreas creen que es? Desarrollo de capacidades con un 83%. Vamos a ver. Efectivamente, son desarrollo de capacidades. Fátima Palmer va ganando. Ok, la segunda. Una de sus metas es poner en funcionamiento el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para países menos adelantados. ¿Cuál creen que es? Mecanismo de apoyo a la creación de ciencia, tecnología. Tecnología es el 30%. Vamos a ver si sí. Efectivamente, una de sus metas de esta área es poner en funcionamiento el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología. Puede ser un poco tricky con esto de creación de capacidad y seguramente se relacionan, ¿eh? No es que estén mal, simplemente esta meta específica es para esa área. Vale, está Ana. Y la última pregunta, escuchen antes de decirla porque es un poquito larga. Para los países en desarrollo es un objetivo crucial poder acceder al mercado internacional. Una de sus metas es aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados. ¿Ok? Entonces, así como mercado internacional, exportaciones, ¿a qué les suena de estos cuatro? Comercio, así es, todos lo tuvieron bien. Creo que son muy lógicos y se dan, ahorita les voy a pasar dónde están los indicadores, específicamente de México, y la verdad es que son muy lógicos todas las metas. Recordemos que los ODS se hizo en alianza con muchas organizaciones, con universidades, y pues obviamente siempre tienen pues ese ser lógico a lo que estoy tratando de pegarle, ¿vale? Pues efectivamente es comercio, el 100%. Y felicidades a Fátima, pues prácticamente todos, ¿no? los que tuvieron bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a la parte, faltaron dos áreas de describir, pero estas me parecen como de las más, finanzas es como de la más fácil de comprender y las cuestiones sistémicas para mí es como más difícil de entender, por eso las dejamos aquí. Las finanzas, pues obviamente se refiere a fortalecer la movilización de recursos globales para los países en desarrollo en pro de lograr la sostenibilidad. Eso es básicamente lo que quiere decir finanzas. Hay muchos indicadores, hay muchas cuestiones a tomar en cuenta. La verdad es que hay mucha necesidad de inversión, sobre todo en los países latinoamericanos, en los países de África, etcétera, ¿no? Particularmente en Latinoamérica y el Caribe hay cuatro necesidades importantes de financiación: infraestructura, descarbonización. Cuando digo descarbonización, tiene que ver con usar menos combustibles fósiles, a eso básicamente se refiere, y transformación hacia sistemas alimentarios y prácticas de cultivo sostenible. Esas son como las cuatro áreas de financiación que más se necesitan en América Latina y que son realmente pues importantes para que podamos alcanzar el desarrollo. Y las cuestiones sistémicas, si ustedes se acordaban, en el diagrama tenía tres partes. Esto tiene que ver mucho con la coherencia de políticas para el desarrollo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con la coherencia? Hay muchas veces, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, que al menos en cuestión de leyes, las municipales son unas, las estatales son otras, las nacionales son otras, y a veces no tienen coherencia entre sí o incluso los proyectos.
o a lo que nos suscribimos internacionalmente. Un ejemplo muy claro, y no voy aquí a meterme a política ni nada, es, o sea, imagínense que de repente nosotros nos suscribimos a acuerdos de cambio climático internacionales, en donde se tienen que potenciar las energías limpias, las energías renovables, pero internamente le apuesto al combustible fósil, ¿no? O a hacer más refinerías. No estoy queriendo generar polémica ni nada, pero, y vamos, ni siquiera es que sea un tema meramente ambiental o social, habrá muchas cuestiones alrededor de las que no nos enteramos para tomar ciertas decisiones. Pero ese es un ejemplo claro de cómo podría algo convertirse en incoherente, políticamente hablando, y sobre todo para el desarrollo sostenible. Es un ejemplo puntual, habrá muchísimos más, pero tiene que ver mucho con eso, o sea, el liderazgo que tienes internamente como país y como estado, como municipio, pues tiene que ir en coherencia con los demás objetivos a nivel global, ¿no? Otro ejemplo que me gusta mucho y es, ustedes han visto, por ejemplo, los puentes peatonales, que ahora ya van en declive, afortunadamente. Bueno, pues hasta hace 5 o 6 años, yo nací en un municipio que se llama San Martín Texmelucan, algunos de ustedes lo conocerán, todavía se hacían puentes peatonales, cuando desde hace más de 10 años la política de movilidad sustentable es evitarlos y hacer pasos peatonales a nivel de piso, porque la prioridad es el peatón. Ok, entonces todavía hasta hace 5 o 6 años estaban haciendo puentes peatonales que nadie usa, pero que están terriblemente construidos. Eso es una incoherencia. ¿Ok? Entonces, las cuestiones sistémicas justo nos dicen, a ver, pues, ¿cómo? O sea, tú estás haciendo esto, pero no tanto los ODS, sino la sostenibilidad nos dice que eso no es apropiado, pero pues ustedes saben que los gobiernos municipales, pues entre más faramaya hagan y más construcciones, y ya sabes, aunque sean inútiles, pero pues eso les gusta, porque entonces dicen que han trabajado. Tiene que ver mucho con esa parte, tiene que ver mucho también con fomentar la participación de diversos sectores. Actualmente yo creo que sí se ha incrementado la participación, sobre todo en redes sociales. Si ustedes se han dado cuenta, sobre todo la generación Z, que seguramente muchos de ustedes son, le han metido pues mucho punch a esto de estar escribiendo en redes sociales, a esto de llegar hacia un fin, de aprobar. Si se dan, ayer vi un mapa que no, pues ahorita no recuerdo dónde lo vi, si no se los presentaría, de que faltan muy poquitos estados, por ejemplo, para aprobar el matrimonio igualitario en todos. Y eso, quieras que no, pues hace 10 años faltaban un buen. Yo no estoy diciendo que es generacional como tal, sino ha habido mucho trabajo, pero a lo que voy es que ya se organiza más. Obviamente, pues lo que queremos es organización formal para que pues esto incida realmente, pero no significa que los colectivos o incluso tú mismo como persona, pudiendo aportar o ayudar o poner un tweet, no funcione, ¿ok? Eso es algo que les quiero decir. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero lo más importante es que tu salud emocional, física y todo lo que tiene que ver te lo permita. Y si no se puede, pues siempre apoyar un tweet, apoyar difusión, eso ha generado cambios, es la realidad. Tal vez no tanto como quisiéramos, pero ha generado cambios. Así que de eso se trata todas las cuestiones sistémicas. Ok. Acá tenemos algunos ejemplos de alianzas globales y regionales. Tenemos el Fondo Verde para el Clima. Ese es uno de los que más me gusta. Mi área, como al principio les mencionaron, es más ambiental. Yo soy ingeniera química con enfoque ambiental. Y este me gusta mucho porque es un fondo de más de 193 países, 142 países, que cada uno aporta cierto porcentaje, ¿no? De acuerdo a lo que tiene, y el objetivo es poder reducir las emisiones globales de efecto invernadero. A mí me parece uno de los ejemplos perfectos donde se han aliado muchísimos países, la mayoría, para poder disminuir los gases de efecto invernadero y pues poderle abonar a que no nos pegue tanto el cambio climático, aunque como muchos también de ustedes sabrán, el último informe del IPCC
pues no es nada alentador, ¿de acuerdo? Es complicado, pero imagínense, o sea, si así haciendo alianzas es poco alentador, pues ahora sí, cada quien fuera por su lado, esto no, ya hubiéramos llegado a los más de 2 grados centígrados desde hace mucho tiempo. Y la otra es la Alianza del Pacífico. Esta es como muy comercial, es una iniciativa entre Chile, Colombia, México y Perú, y tiene el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios y capitales y personas. Aquí, por ejemplo, algo que yo sé que tuvo que ver mucho con esta Alianza del Pacífico es en hace algún tiempo a los colombianos se les pedía visa, lo sé porque tengo una tía que es de Colombia, y ahora ya no se les pide desde hace como 5 años o 6, ¿no? Tal vez más, como 7. Ya no se les pide visa, entonces de eso se trata, de generar estos procesos para libre circulación, para no llenarlos de aranceles, son muchas cosas. Estos son 2 ejemplos que me gustan mucho por eso, porque son globales, pero la realidad es que nunca pararíamos de mencionarles ejemplos, ¿no? De alianzas, la verdad son muchísimos. Y en este contexto quisiera preguntarles, una vez más a través de la plataforma, ¿qué alianzas o programas o proyectos inclusive conocen, ya sea en su ciudad o estado, que sea como una, o sea, que intervengan varias o varios sectores o varias instituciones? Eso es lo que les quiero preguntar. Aquí me gustaría que lo escribieran y pues vamos viendo, ¿no? Lo importante es también lo que ustedes conocen. Habrá algunas cosas que digan, es que no sé si sí esté financiado o si sí haya una universidad detrás, pero yo sé que hay muchos otros que sí, ¿no? Si algunos de ustedes, por ejemplo, tienen beca CONACYT, pues es CONACYT y es la universidad, ¿no? Que hayan acuerdos, ese es un proyecto, por ejemplo. Entonces, si pueden aquí escribir. ¿Algún proyecto? Ajá, efectivamente. ITEO es Instituto Tecnológico de Oriente. ¿Sí, es correcto? Ok, ¿qué otro proyecto, tal vez de becas o de, por ejemplo, de plantar árboles, ¿no? Que siempre de repente está involucrado alguna universidad o alguna ONG. Eh, ¿Qué más puede ser? Puede ser de igual para niñez, para combatir hambre, jóvenes en acción, totalmente. Incluso esto que estamos haciendo, pues son alianzas, o sea, todo lo de la red internacional de promotores, si no se les había ocurrido, esa la pueden poner. Este, son alianzas, nosotros mismos con este voluntariado pues nos aliamos para compartir conocimiento, para hacer cursos que les apoyen y que nos apoyen con sus conocimientos. COSE, Jóvenes, Cruzada Nacional por la Nutrición, efectivamente, reforestación extrema, ok. Gobierno del Estado de Chihuahua para la formulación del Plan Estatal Hídrico, está increíble. WWF, ese es un buen ejemplo es el Panda, para los que no lo conocen, es el que tiene el Pandita, esta organización que hace muchas cosas pues de varios tipos. Campaña de esterilización. Totalmente, en las campañas de esterilización ustedes han visto que normalmente pues el gobierno les da un espacio, hay una ONG, también hay médicos involucrados, esa es una alianza. Que no sea a un nivel nacional no significa que no funcione, que no aporte, o sea, siempre es, desde lo más chiquitito puede aportar. Reforestación de parques. Ok, vamos a dar unos 10, 20 segunditos por si alguien más tiene alguno que quisiera compartir con todos nosotros. Pero sí tenemos varios y varios, o sea, de los que conocemos, así como que a simple pregunta, pero seguramente si se ponen a pensar en todas las alianzas que hay a su alrededor con respecto al desarrollo sostenible, van a seguir saliendo.
Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias por compartirnos algunos de sus proyectos. Las últimas slides que les quiero compartir es acerca del cumplimiento de metas del ODS 17. Acá quisiera, hay dos cosas, una es lo global y otro es en México. Aquí podemos ver algunos indicadores importantes a nivel global que se han cumplido a raíz de pues, todo este proceso que se ha hecho de medir estos indicadores, ¿no? Y digo, los pueden de leer, pero quiero destacarles dos que tienen que ver con comercio y también con tecnología. El primero es que el 79% de las importaciones de países en vías de desarrollo entra a los países desarrollados sin pagar impuestos. Esto es importante porque genera competitividad en los países en desarrollo y bueno, pues les ayuda a que puedan, obviamente, surtir productos a los consumidores que estén en condiciones parecidas y que puedan seguir creciendo económicamente. Y el otro es que, aunque 30% de los jóvenes del mundo son nativos digitales, eso es algo que, pues imagínense, incluso hace 20 años nunca se hubiera pensado, ¿no? O sea, ha crecido a nivel exponencial en el mundo. Pero desgraciadamente, el 90% de ellos solamente son en países en desarrollo. Esto de que nos habla de la gran inequidad y que no está contribuyendo obviamente al ODS de abatir las desigualdades que sigue habiendo en el mundo. Y aquí, digo, me estoy adelantando porque tengo una slide de COVID-19, pero sí nos damos cuenta, nos seguimos dando cuenta cómo hay mucho, pues, país acaparador, es la realidad. Y eso va a seguir siendo, lo que queremos es que disminuya, para que todos podamos estar en condiciones eh, de equidad, no tanto de igualdad, sino de equidad. O sea, que podamos hacer uso de estas herramientas tecnológicas, de plataformas, etcétera, que puedan contribuir a que seamos competitivos, a que seamos sostenibles en lo ambiental y en lo social. Pues ese 90% obviamente no es lo que se quiere bajar eventualmente, que más países puedan compartir ese crecimiento en el uso de Internet y en el uso de tecnologías, ¿vale? Ahí les puse la fuente, también se las puse en lo que les mandé en el chat, pero hay cosas interesantes de los ODS, específicamente del 17. Y ahora sí, vamos a llegar a las últimas slides. Aquí les quiero, puse solamente el link. Muchos de ustedes ya conocerán el link de la Agenda 2030, otros de ustedes no lo conocerán, pero me gustaría que lo vieran un poco para entender cómo es este proceso. Aquí tenemos los indicadores, tanto por objetivo como por meta de cada ODS. Hay muchísima información, si en algún momento lo necesitan para su tesis o para algún trabajo, aquí lo pueden consultar con respecto a los indicadores. Y la verdad es que pues sí, México ha hecho un trabajo interesante en cuestión de reporte. Es importante mencionar que la transparencia debe ser pues algo a buscar siempre, ¿no? Todos los países lo hacen de cierta manera y México no es la excepción. En la meta 17, la verdad es que son muchos más indicadores los que hay globalmente, pero no se están completando todos en la parte de México. Uno, pues por falta de información, otro porque son indicadores a veces globales, como los que les mostré, o sea, no, o sea, que tantos países, pues eso no, no viene. Edgar Vega Alvarado levantó la mano, sí, sí, adelante. ¿Querías decir algo o continúo? No se escucha, ¿verdad? Ok, si quieres puedes poner tu pregunta en el chat y ahorita la revisamos, porque no se escucha. Pero bueno, para ver cómo son estos indicadores, nada más me voy a meter a uno y que ustedes tengan noción de qué pueden encontrar ahí. Aquí vemos el total de los ingresos de gobierno como proporción del PIB.
¿ok? Y pues obviamente entre más ingresos del gobierno con respecto al PIB, significa que se están haciendo políticas y reformas adecuadas para poder captar todos los ingresos que a su vez nos van a ayudar a hacer infraestructura, etcétera, ¿no? Entre más ingresos, mejor. Aquí vemos cómo este es el total, cómo ha ido incrementando. Vemos que desde el 2018 ha bajado un poco la recaudación, si se dan cuenta. Y bueno, pues quién sabe cómo nos vaya ahorita. Bueno, ya tenemos el dato del 2020, no sabemos 2021-22 cómo nos vaya en términos de post-COVID, pero este es datos interesantes que pueden obtener. Y me gusta mucho esta página porque tiene el indicador y tiene el metadato, es decir, la ficha de cómo se calcula este indicador. La verdad me parece que está bastante completo. Obviamente siempre tiene sus áreas de mejora, pero a mí me parece que está súper bien. Ok, se equivocó. Y también tiene datos para el cálculo. O sea, aquí nos dice, por ejemplo, cuáles son los ingresos y también nos dice cuál es el Producto Interno Bruto, ¿no? De dónde se está sacando este indicador. Entonces, este lo pueden consultar. También se los dejé ahí en el chat, en las fuentes. Ahí pueden irse con cada indicador si es que necesitan en algún momento o solamente para ver cómo vamos. La verdad es que está bastante interesante. Así están todos los indicadores y bueno, pues me gusta cómo está. Ok. Y finalmente quiero concluir con dos slides importantes. Una es el COVID o la COVID y los ODS. ¿Cómo nos afecta, cómo afecta a los objetivos de desarrollo sostenible? Desde hace año y medio, más o menos, la Organización de las Naciones Unidas pues, ha visto cómo se ha afectado el cumplimiento de los ODS con respecto al COVID. Y la verdad es que, por ejemplo, en términos generales, en el 1, que es fin de la pobreza, pues ha habido pérdida de ingreso que llevan a segmentos vulnerables de la sociedad y las familias a caer por debajo del umbral de pobreza, ¿ok? Esto quiere decir que si ya habíamos avanzado suficiente en pobreza extrema, bueno, en eliminar la pobreza extrema, la realidad es que es muy probable que muchas personas vuelvan a caer en pobreza extrema debido a todas estas situaciones. Podemos ver muchos, ahí también les paso la fuente, en temas de igualdad de género, por ejemplo, riesgo económico de las mujeres. Ustedes si escucharon noticias, se incrementó mucho la violencia de género por estar encerrados, bueno, que no es esa como la causa, simplemente son las condiciones que permitieron pues que esto siguiera sucediendo y que se intensificara. Esa es la realidad. Ha habido interrupciones de suministro al agua en algunos países, escasez en el suministro de personal. Si ustedes han ido al súper, yo que pues ahora era a lo único que podía salir de repente, ¿no? En el 2020, sí había escasez de insumos, sí había, y ibas a la otra semana y seguía habiendo. Entonces, pues obviamente eso debilita algunas cosas. No es como que digo, obviamente habrá personas a las que les afecte más, y que ese es el problema. Para las personas que no les afecta tanto, bueno, pues es algo pasajero, pero hay gente que dejó de trabajar, hay restaurantes que quebraron, hay muchísimas cosas y obviamente eso impacta. Todavía no se ven los efectos, digamos, a mediano plazo de todo esto, pero en el aspecto 17, en el ODS 17, una de las cosas importantes a destacar es que se fortaleció los prejuicios contra la globalización. Ustedes recuerdan cómo hubo discriminación al principio contra China específicamente, ¿no? Contra Asia, por pensar que por su culpa nos había traído el COVID, cuando es algo global y es algo que ha pasado en diferentes países y que no debería estigmatizarse. Y la otra es que, a pesar de eso, pues los efectos positivos, si lo quieren ver así, es estas alianzas que surgieron para hacer vacunas, para procesarlas, para distribuir, obviamente habiendo mucho acaparamiento todavía de países en desarrollo, algunos que llevan por la tercera vacuna cuando en otros países no se ha puesto ni siquiera una. Ese es un tema, y es un tema de desigualdad.
y es un tema que va a seguir sucediendo, pero que poco a poco tenemos que ir pues, cambiando en ese aspecto para que sea sostenible. Pero pues habrá sus cosas buenas y no tan buenas de todo este proceso. Nos ha pegado a todos, todos conocemos a alguien, o si no es que la mayoría, a quien desgraciadamente se enfermó y murió, ¿no? En mi caso conozco cantidad de personas. Entonces, todavía no sabemos bien cómo va a impactar a largo plazo, a mediano plazo, pero sí impacta. Eso es con lo que quiero que se queden. Y los efectos y los retos post-COVID, como resumen, pues que los niveles de ayuda están disminuyendo de los países donantes a los países en desarrollo. Es la realidad. No sabemos en los próximos 3 años cómo afecte, según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas, pero está afectando. Se ha esperado que la economía mundial se contraiga en un 3%. Haremos el seguimiento de los otros años para ver si efectivamente fue eso, fue más o fue menos. Las dos cosas buenas es que se abrió un fondo de respuesta solidaria de personas, donde se ha juntado más de 250 millones de dólares, la mayoría para la OMS y para ver cómo se distribuye a los países pues más en desventaja. Y pues esto de fortalecer alianzas para producción de vacunas, a mí me parece que eso ha sido pues de lo más rescatable de la situación COVID-19 y el estar ya vacunados ahorita, muchos de ustedes todavía faltan, si son menores a 29 años, pues todavía no. Entonces yo creo que esa es de las ventajas, el que una vacuna tarda normalmente mucho tiempo pues para poder aprobarse. Y esa es una de las razones por las que no se quieren vacunar muchas personas. Vacúnense, si no lo han hecho, vacúnense. Pero la realidad es que todo este proceso de que les cayera dinero rápido, la mayoría de las veces las vacunas no se producen porque es un proceso muy burocrático y muy costoso. Entonces, muchos donaron para que se pudiera hacer de forma rápida. ¿Ok? Esa es la razón por la que se produjo. Sí tendrá sus cosillas, pues sí, es normal, es un proceso, es algo nuevo, pero si no lo han hecho, aprovecho para decirles, vacúnense, por favor. Eso nos ayuda a todos. Y ya, básicamente eso es. Si tienen alguna duda, comentario, estoy totalmente en la disposición de resolverles, de comentarles. Este es mi correo, soy consultora en desarrollo sostenible y bueno, como lo vieron al principio, pues entre otros temas, me gusta mucho lo de cambio climático, he hecho varias cosas en reducción de emisiones, sobre todo, también de procuración de fondos, es por eso que este tema de alianzas me apasiona mucho. Y pues básicamente sería eso. Les agradezco mucho que hayan participado, que me hayan escuchado. Les repito que les pasé por el chat las fuentes que se utilizaron, no me quedo con nada, pueden revisarlo y de todos modos si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto se los puedo resolver en algún momento. Pues no sé si alguien de nuestros promotores tenga alguna duda, una pregunta o duda para Lía. Vamos, amiguitos, es importante preguntar. Se queden con la duda, más vale ahorita que tenemos a alguien que les explique y les diga bien. Exacto. De hecho, pues ya hay varios comentarios de que la presentación estuvo muy nutrida, que estuvo muy buena, y ya vi el primer comentario. Si me permites, Imeldita. Sí, claro, adelante. ¿Lo puedo leer? Dice, ¿por qué los gobiernos locales no realizan las alianzas para alcanzar algunos de los ODS? Fíjate que esto es un mito, la verdad es que sí hacen, ¿eh? Sí hacen y hacen bastantes. Uno de los temas y que tenemos mucho como país que hacer es la divulgación. Eso es lo que pasa. O sea, no se divulgan, pero particularmente, por ejemplo, la ciudad de Puebla en algún momento ha tenido muchas alianzas con el PNUD, que es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, para hacer temas por ejemplo, de desarrollo orientado al transporte,
de ciclovías, ¿no? Que es como el tema que más domino en términos de movilidad sustentable, pero también para hacer alianzas agrícolas, ese tipo de cosas. La realidad es que lo hacen mucho, y lo hacen muchos gobiernos de ciudades. Cuando viví en Monterrey también me enteré que la ciudad tenía varios acuerdos con Ciudades 40, o sea, sí lo hacen. El problema es que no se divulga tanto y obviamente pues eso es difícil seguirlo, ¿no? A menos que no estés metida en el tema, es difícil. Pero les invito a que en algún momento hay noticias por internet, no necesariamente está en su página, que eso es un problema, pero si tienen dudas sobre si su ciudad, tiene alguna alianza para hacer proyectos, lo pueden buscar en Google, normalmente noticias, y seguramente les va a aparecer muchísimas cosas. Por aquí nos aparece otra pregunta, Lía. Dice, ¿cómo podrían acceder para fondos de sequía? Particularmente, ahorita no me suena, el Fondo Verde es para cambio climático. No tengo como en la mente algún fondo específico para sequía que no sean del gobierno, pero yo les diría que la mejor opción es literalmente buscar en la página de gobierno, que es gov.mx, los fondos sectoriales que hay, ¿no? Y a partir de ahí buscar los requisitos que se piden. Normalmente pues piden requisitos de colectivo, casi esos fondos por sectoriales no se los dan a las personas individuales como tal, sino más a grupos, a colectivos, incluso organizaciones sin fines de lucro. Entonces por ahí sería buscar qué tipos de fondos hay, cuál interesa, ver los documentos. Afortunadamente muchos de ellos ya son por internet. Digo, sé que esto puede ser una barrera para algunas personas, pero para muchas otras, pues ya no es necesario que lo vayas a dejar, ¿no? O sea, ya puedes hacer la aplicación por internet y pues básicamente sería eso, ver qué requisitos piden y esperar ya una vez que se junten todos, pues a que ese fondo pueda apoyar a la institución o a la organización. De forma individual, la verdad es que no es tan, siempre es mejor aliarse, ¿no? Porque es más fácil conseguir fondos nacionales o estatales. Pero si no se pudiera, también hay algunas organizaciones de crowdfunding, si lo buscan en internet, en Google, como plataformas colectivas de financiamiento. Ahí también hay muchos temas y en muchos de los casos sí se pueden inscribir de forma individual para proyectos específicos, ¿no? Sobre todo en el tema agrícola, en el tema de sequía, sí se puede, pero yo les diría, la verdad es que el tema de sequía es algo que seguramente comparten muchos colectivos, no solo en Puebla, sino en, obviamente, todos los estados que producen. Entonces, lo mejor es aliarse para poder conseguir fondos que sean pues, más específicos para colectivos y para organizaciones sin fines de lucro, que además siempre es más dinero, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se podría realizar acuerdos para los mismos fines entre escuelas y gobierno? Bueno, es de Fátima. Hay muchos, hay muchos ahorita colectivos de las mismas universidades que están en alianza con el gobierno para diferentes cosas. Tan solo, por ejemplo, el tema de esterilización, de campañas. Hay universidades que de repente se acercan directamente con el en la municipalidad con el secretario de desarrollo, ¿no? Con la persona que ayuda al alcalde para hacer todo este tema de desarrollo, y pues le platica la propuesta y se juntan, le interesa, les pide algunos requisitos y ya sucede. Es básicamente ese proceso. Ahí sí la verdad es que es un proceso más artesanal en términos de que te tienes que acercar como colectivo a las personas que están, no necesariamente los alcaldes, ahorita no recuerdo cómo se llaman las personas que son como secretarios, pero del municipio o de la ciudad. En la ciudad, en el estado se aplica. Y directamente presentar la propuesta. Si conocen también algún diputado, hay en internet vienen los datos. Lo investigué ahora para todo el proceso de votación, que fue en junio pasado, me parece.
vienen los datos, viene la página, viene el correo donde le puedes comunicar tu propuesta o tu inquietud, y eso también puede ser una forma de poder aliar universidades y gobierno. La realidad es que cuando son universidades y gobiernos ya estatales, es más fácil que haya un contacto específico, que normalmente es para temas externos, tanto de la universidad como del gobierno. Y entonces, una vez buscándolo, a quien puede ser a lo mejor el secretario de Gobernación o el secretario de Medio Ambiente, es más fácil vincularlo con la persona que se dedica a eso específicamente en la universidad y pues aliar un tema en común en el que se pueda ayudar. Eso es algo importante. Cuando yo estudié en Monterrey, entonces recuerdo que mi universidad tenía muchos acuerdos con la ciudad, con el gobierno, para hacer algunos estudios, por ejemplo, de contaminación atmosférica. Entonces, como que los financiaban un poquito y bueno, pues en el acuerdo, en el estudio, se iban los dos. Pero esto sí tenía que ver mucho tanto con los profesores que se dedicaban a tener ese tipo de relación con el gobierno, como también había personas específicas, un grupo de personas específicas que hacían que todo esto sucediera, ¿no? Iban como a las juntas, mandaban los correos a los diputados, a las personas que estaban en la ciudad, comandándola, por así decirlo, para que sucediera. Entonces, eso sí es un proceso más, como les comento, pues más de ir, más de hacer política pública, más de networking, es un proceso más cansado, pero yo creo que funciona que te vean, ¿no? Como parte de la universidad. Okay. Pues si no hay más preguntas, entiendo que no. Con esto concluiría. Les agradezco mucho su participación, sus preguntas que están buenísimas, y si en algún momento les puedo apoyar, pues con todo gusto, tienen mi contacto, y pues que tengan feliz fin de semana. Agradecemos a cada uno de los asistentes y pues muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo a Lía que nos estuvo acompañando. De antemano, mil gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. No se les olvide que el lunes tenemos otra sesión y que es muy importante que participen. Ya estamos a más de la mitad de las sesiones y pues estamos muy cerca de terminar. Muchas gracias.